Julio Condori Cerdán, reconocido sociólogo, analista en temas políticos, a quien le agradecemos la cordialidad que siempre tiene con RCR. Julio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, muy amable como siempre. Un saludo cordial a tu persona, José. Lo hago extensivo a todos los oyentes de este importante programa. Bien, estoy a tu disposición. Estamos a pocos días ya de culminar el año 2024 y naturalmente la situación política en el país no es la mejor, ¿no? Empecemos un poco por el grado de desaprobación que alcanza hoy la presidenta de la República, Dina Boluarte, 3% de aprobación de acuerdo a un último sondeo de Datum, pero además quizá lo más saltante es la desconexión que tiene la presidenta con el interior del país, con las zonas más alejadas y sobre todo con la agenda de los principales temas que se requieren solucionarlos en nuestro territorio. ¿Cómo analizas este tema, por favor, Julio? Eso es cierto. Yo partiría indicando que nos encontramos en una crisis multidimensional o una megacrisis, como dice el analista Juan de la Puente, con cual convergemos. Estamos en una crisis política, social, económica, una crisis moral. Eso por una parte. Y en efecto, Dina Boluarte pues, tiene 3% de aceptación y esto es histórico, porque en nuestra vida republicana ningún presidente ha tenido esa aceptación. Además, ese 3% en el departamento de Puno debe significar 1%. Claro, si todo ha cambiado, lo único que ha hecho esta alianza del Congreso con el Ejecutivo es institucionalizar la desinstitucionalización. Me explico. Éramos un régimen presidencialista. Ahora hemos pasado a un régimen parlamentarista, de facto, dictatorial. Por eso se caracteriza como una dictadura parlamentaria. No hay equilibrio de poderes. El poder ejecutivo jamás observa las leyes inconstitucionales, las leyes en favor del crimen, ¿no? Que saca el Congreso. Muchas instituciones autónomas constitucionales han sido prácticamente copados. Defensoría del Pueblo, la mayoría del Tribunal Constitucional, que justamente es como un anexo del Congreso, le han dado, le han librado, por ejemplo, último, a Vladimir Cerrón, de los 3 años y 6 meses. Eso significa el pacto que ha tenido el Fujimorismo con el cerronismo. Quieren copar, quieren dominar, quieren manejar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Quieren peleles en el sistema electoral, que el Jurado Nacional de Elecciones, RENIE, OMPE estén al servicio, de repente quieren preparar el fraude para las próximas elecciones. Pero en todo esto lo que funciona es, pues, lamentablemente, esa alianza fulgisterronista y los otros partidos que apoyan, como es Alianza para el Progreso, Podemos, Somos, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País. Es decir, Dina Boluarte ha pasado apenas a ser una ama de llave de Palacio de Gobierno. Ella no gobierna, ella no ordena nada. Las consignas o el mandato viene del poder legislativo y particularmente del fujimorismo. Eso es lo que podríamos decir y finalmente nos encontramos en una crisis tremenda, ¿no? De inseguridad, donde la policía, lejos de combatir con los estados de emergencia, etcétera, absolutamente no se ha hecho nada. La Policía Nacional como institución se encuentra en una crisis increíble. Hay que reconocer, José, tenemos buenos policías, buenos oficiales, tenemos regulares, ¿no es cierto? Pero tenemos delincuentes, ¿no? En la policía. Por eso que anualmente casi 1.000 entre la oficialidad y la suboficialidad salen desfenestrados de la misión. Y esto amerita una reestructuración general, una reingeniería en la Policía Nacional. ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia común, el crimen organizado? Sería junto con la policía, sociedad civil y policía. Pero ¿cómo vamos a confiar si en la policía mismo están metidos elementos en actividad juntamente con esas organizaciones?
Eso es lo que podría en esta primera intervención Ahora, sintetizar. Julio, este alto nivel de desaprobación que alcanza la presidenta también, de una u otra manera, tiene otro efecto, otro correlato, que es la desconexión que tiene con el país, con los principales temas de agenda. En el caso particular de Puno, ¿cómo afecta esto cuando tú dices que la presidenta incluso está alejada de los principales problemas en la región? No hay una buena acercamiento con las autoridades. Estamos hablando del gobernador regional, de los alcaldes. ¿De qué manera entonces se puede establecer una política gubernamental hacia una región que tanto requiere como es Puno en estas circunstancias? Mire, yo partía de lo siguiente, que en el departamento de Puno y en la macrorregión sur no creo que pase más de 1% de aceptación a la señora Dina Boluarte. Por supuesto, como han sacado hasta el 95%, es de rechazo, de repudio, de acuerdo a las cifras de Datum, la última encuesta, ¿no es cierto? Aquí tenemos problemas, por ejemplo, de las plantas de tratamiento, que hasta ahora no se mueven, por incapacidad de las autoridades regionales y por la desidia de todos los gobiernos de turno, porque estamos hablando hace más de una década de las plantas de tratamiento, para evitar la contaminación de los ríos, la contaminación del lago Titicaca, que tenemos esa joya que es reconocida a nivel mundial. Entonces, en el norte y en varios sitios hay megaproyectos por millones. A ver, yo quisiera preguntarle a los representantes del gobierno central, ¿qué megaproyecto o qué obra de infraestructura de envergadura tenemos aquí en la región Puno? Ninguna. Entonces, eso significa que hay un tratamiento diferente del centralismo a las regiones. Siempre ha sido al sur, y particularmente Puno, de discriminación, ha sido de racismo, de exclusión. Por eso, el pasado año se ha movilizado el pueblo de Puno encabezando las luchas contra el centralismo y porque se vaya el poder legislativo, ejecutivo y pidiendo el adelanto de elecciones. Y eso creo que estos planteamientos aún siguen vigentes, pero la alianza corrupta y de impunidad que han hecho no va a permitir. Pero yo también me doy cuenta de una cuestión, José. Los poderes fácticos, los medios de comunicación ya están sacando cuerpo. El empresariado, a través de la CONFIEP, prácticamente ya no apoya al gobierno. El hecho de que en cada Arequipa no haya estado presente ningún representante del Ejecutivo significa de que hay indiferencia. Y mucho más antes de la CONFIEP, y eso hay que reconocer, sacó pronunciamientos contra el Congreso para que deje de sacar dispositivos en favor del crimen organizado, como ha sido la 3108 particularmente. Entonces ya no tiene apoyo de los medios de comunicación, no tiene apoyo del empresariado. Ojo, ha tenido apoyo de la Iglesia Católica. El pasado año los convocó a todos, pero ahora el escenario ha cambiado. A partir del 7 de diciembre, el cardenal Carlos Castillo, ¿no?, ha, ha dirigido unas palabras a Dina Boluarte, que al pueblo se le escucha, a la población se le debe hacer caso. Pero como quiera, Dina Boluarte no tiene la capacidad suficiente de captar un mensaje, definitivamente está de mal en peor. Y además, yo quiero concluir con esto. Carlos Castillo es de la teología de la liberación, de la teología de los pobres, y seguramente así como sus obispos anteriores eran queridos en Puno, el que hoy está, que es del Opus Dei, que más adelante de repente tocamos brevemente, José, no es querido. La población está pidiendo su cambio. Entonces, de todos los poderes fácticos, ¿quiénes apoyen? ¿Cómo se sostiene a Dina Boluarte? Gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por Ahora, eso permanentemente, y más que todo desde noviembre, diciembre, se le ve en actos de celebración de policías, de militares, fotografías con ellos, para demostrar y decir en buen romance, ellos me apoyan, porque nadie lo apoya. Con 3% prácticamente
si tuviese ética política, hace rato debió renunciar. Lo propio del Congreso. El Congreso tiene un poco más de apoyo, pero ¿quiénes lo apoyan? Es la minería ilegal, la minería informal, la tala ilegal, la pesca informal y ilegal, porque han sacado dispositivos en favor de ellos. Entonces, la cosa está bien clara. Si el Congreso tiene un punto, 2 puntos más de apoyo, es por eso que las economías ilegales o las economías criminales, hay autores que han escrito al respecto, Ahora, son los que apoyan al Congreso porque las leyes que han sacado, la ampliación, por ejemplo, del REINFO, significa eso. Y la ampliación del REINFO no, definitivamente no está bien para la naturaleza, para el medio ambiente. Contaminan a diario, particularmente en el departamento de Puno, con el cuento de que son informales y no se formalizan. Entonces la situación está así. Aquí no tiene apoyo Dina Boluarte, tampoco el Congreso. Tal es así que los congresistas ya en su semana de representación ya ni vienen a Puno, tienen temor a la población. ahora, yo quiero retomar lo que acaba de mencionar hace unos instantes, el tema de la minería ilegal. ¿Qué aspecto tiene la minería ilegal en estos momentos en Puno, Julio, para entenderlo? Mire, lo que predomina en Puno es la minería informal, pero sabemos que se practica la minería ilegal por todo por el río Inambari, así como el artesanal también. Solamente, ¿por qué? Porque ellos están actuando clandestinamente en zonas reservadas, donde ni siquiera debe hacerse agricultura, ¿cierto? Contaminan con mercurio, utilizan maquinaria pesada, no son nada de pobrecitos. Ellos clandestinamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la minería informal que abunda? En un medio de comunicación, periodismo de investigación del día de ayer, se indica que en el departamento de Puno sobradamente existe 100.000 mineros informales. Solamente en la Rinconada, 30.000 practican. Y hay diferentes sitios, ¿no?, que hacen ese monto que dicen, esa cantidad que dicen. Se han inscrito para Reinfo 12.000 y tantos. 8.000 ya están separados, están suspendidos. 4.000 siguen vigentes. Y no se sabe a ciencia cierta cuántos, y es una pena que la Dirección Regional de Energía y Minas no dé a conocer cuántos se han formalizado en Puno. A nivel nacional, de los que se han inscrito, más de cerca de 90.000, apenas se han inscrito, han logrado formalizarse un poco más de 2.000, que significa porcentualmente 2.3. El reinfo es un fracaso, significa depredar la naturaleza, contaminar el medio ambiente. En el caso de Puno, a diario, a cada segundo, se contamina la cuenca del río Ramis y la cuenca del río Suches, que todos desembocan al lago Titicaca. Entonces, aquí la cosa es bien concreta. Bien se paraliza. Nosotros hemos venido apoyando que se formalicen, son pequeños. Ya no estamos hablando de pequeños, porque el informal lo primero que hace José en el primer año es comprarse su camioneta 4x4. Ellos no pagan impuestos y todo el oro que sacan sale por Bolivia, por kilos, por toneladas. Y el Estado peruano está ausente de todas estas transacciones. La policía no puede decomisar dinamita, no puede, sustancias químicas como el uranio, todo eso viene, mercurio, perdón, viene de Bolivia. Y va a Bolivia el oro que se produce, sea por desaguadero o por vía MO. Así de concreto. Entonces, nosotros, al final, ya que hace un fracaso el Reinfo, es necesario que definitivamente salga una ley de minería, porque la que tenemos es de los años 90 y tantos, cuando no había mayores inversiones. Era para llamar inversionistas. Ahora las condiciones han cambiado. Los precios internacionales del oro, del zinc y de otros metales han subido
considerablemente. Entonces, si nosotros no queremos que muera el lago Titicaca, planteamiento concreto, exigir al Estado que haya una nueva ley, ya no más ampliación de Reinfo, se están ampliando 2, 3, 4, ¿hasta cuándo? Y eso les conviene a los llamados informales. Y también nosotros hemos dicho, hasta acá el apoyo. Ustedes son los contaminadores. Ustedes deben remediar el lago Titicaca. En caso contrario, plantearemos pues la anulación de las concesiones mineras en cabeceras de cuenca. No hay Claro. otra alternativa, José. Muy bien, Julio, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Naturalmente hay una preocupación por lo que está ocurriendo en el país. Acabamos un año bastante complicado. Estamos transitando hacia el 2026 con un sinnúmero de partidos políticos, pero vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre estos temas. No sé si tengas algo que agregar, mi estimado Julio, por favor. Y rápidamente, también quería dar a conocer que acá la población de Puno, está inconforme con el actual obispo, ¿Ya? Jorge Carrión Pablis, que a través de su canciller están vendiendo objetos de la Iglesia Católica, copones, cálices, adornos de oro y plata, terrenos, etcétera. En el pasado, este mismo obispo se hizo popular a nivel nacional por maltratar a un niño, que todo fue un proceso. Tercero, lo despidió al párroco del distrito de Pucará por solidarizarse con el pueblo el pasado año, con todo el pueblo de Puno, por las muertes, por las ejecuciones extrajudiciales que se dio, y lo mandó de año sabático. Ahora, quiere la devolución de los terrenos que los obispos anteriores se dieron al distrito de Capachica, al municipio, y ahí funciona un comedor popular, y le está pidiendo que devuelvan. ¿Para qué? Para que vendan. Ya va a cumplir 25 años en marzo el señor obispo, y tiene como representante a un policía nacional activo que cobra del Ministerio del Interior y cobra también, ojo, del Poder Judicial, como cobra toda la iglesia. Y se llama subvenciones, para disimular que en sí es una remuneración. Entonces, yo me solidarizo con el pueblo de Puno, con el pueblo de Capachica y con el padre, ¿cómo se llama?, de Pucará, que debe volver a su parroquia, y la población está pidiendo, incluso, le pidió multitudinariamente que se vaya. Entonces, no me queda otra cosa que solidarizarme, y sería amplio conversar, es lo que en forma sintética te pido. Te agradezco, José, siempre ha sido grato conversar contigo y estar en este programa. Muchas gracias, será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Julio, y desearte unas felices fiestas y un mejor 2025. Saludos, Julio, a la distancia. Un fuerte De igual abrazo. modo, Muy amable. un abrazo a la distancia.